Hacia Jara, hay mucha agua en el campo de juego, la tiene Jara, encaró Jara que deja a dos en el camino por el sector, la agarró Pavón, queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, el centro de Pavón para Tevez, no puede parar con estar Suki, tampoco puede Tevez, la controla Fabra, Boca lo tiene dominando, lo está arrinconando, la agarró Tevez, el Oveiro, dale play, Lobeiro, metete en el partido, después pensás en Estados Unidos, la controla Fabra que lo tiene, para controlar, queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, y el gol de Pavón llegó, carajo, y el gol de Pavón llegó, carajo, rapidito, casi una eyaculación precoz, rapidito, Pavón, para que todos cantemos, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, 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 un gol de Boca lo hizo Pavón, rapidito, Pavón le rompió Angulo, la defensa de Independiente del Valle, el gol lo hizo Pavón, Boca con Pavón, Boca andás derecho con Pavón, Boca andás 1, Independiente del Valle 0, apareció Pavón y ¡adentro! Llegó el gol temprano que necesitábamos, lo hizo Pavón, ganamos 1-0. Y no llegó ni siquiera mínimamente a ponerse nervioso. Independiente hacia agua en el fondo, Boca lo aprovecha, Cristian Pavón adentro. Ahí va, amonestó al de Boca. El primero en Boca Pavón, segunda tarjeta, atención. Si Boca se clasifica, corre riesgo para la final revancha. No es Pavón, es Suki. No es Pavón. Suki entonces, primera amarilla. Bien. Goles más, hay que estar muy atentos. En una jugada así parecida el otro día Grillo me cortó un contraataque a mí. Para que se vienen ellos. Orión acaba de salvarlo a Boca. Orión acaba, cómo se distrae Boca en el fondo, por Dios. siempre por el mismo lado, siempre por el lado de Jara, constantemente y en todos los partidos le ganan la espalda a Jara. El centro que va a venir desde la izquierda, Boca se está quedando, llamativamente Boca se queda, sacala, no, me van a enfermar, estamos diciendo la reputa madre que Boca se está quedando. Estábamos diciendo que Boca se está quedando. Me van a enfermar. Decíamos que Boca se está quedando. Ah, no. No tienen paz, che. No tienen paz. Lo veníamos viendo, Boca se está quedando. No tienen paz. Llámalo a mi doctor. Llámalo a Bubi. Llámalo al doctor Maciota. Llámalo ya mismo a Bubi. ¡Bubi! ¡Bubi, vení urgente que Boca se está quedando! ¿Qué lo parió, che? Empataron. 1-1. El gol lo hizo José Angulo, me parece, qué sé yo. No, Mina lo hizo, Mina. O Calcedo, qué sé yo quién lo hizo. Boca regaló un gol, Boca regaló un córner, lo decíamos, lo dijo Daniel, lo dijo Marcelo, la había sacado Orión, Boca distraído en el fondo. Boca va bien, Dani, Boca va para afuera, Boca va por Pavón, Boca va por Fabra, así va a abrir Boca la defensa ecuatoriana. Ahí la pelota que vuela por los cielos de la bomba, empezó a llover de vuelta, querido Augusto. A la mierda.
Señores, hay gol de ellos, la puta madre, no. Me van a enfermar. Señores, acaba de regalar Boca en esta jugada, gol de ellos, por Dios. ¿Cómo puede ser, por el amor de Dios, que acaba de llegar el gol de Independiente del Valle? Se me escumete la cocha. ¿Cómo puede ser que nos estamos quedando afuera de la Copa Libertadores de América? Otra cagada defensiva de Boca y nos vacunan de vuelta. Otra más. Por Dios. Bendito Dios. Bueno, ahora hay que marcar 3 goles para poder pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Nada está perdido, somos Boca, carajo. Pero digamos y comentamos de los groseros errores defensivos, Rosito. 2 cabezazos. Le llegó al jugador y bueno, marcaron un tanto inexplicable. Le cabecean al Cata Díaz adelante y Jara no llega nunca, ¿no? Ya no habrá penales en la noche. Siempre por el lado de Jara. Lo venimos repitiendo desde hace cuánto, que Jara hace agua. Siempre por el lado de Jara. Todos los goles a Boca se lo hacen por ese lado. Ya no habrá penales, ¿eh? Ya no hay penales en la noche. Ahí va Lodeiro. Lodeiro que va a meter el centro, mete el centro Lodeiro, la pelota que cae en el punto del penal. Falla Tevez. ¿Sabes que se me fueron las ganas de relatar, che? Ahí la viene buscando Orión. Orión que se equivocó. Orión acaba de regalar la final. Orión acaba de regalar la Copa Libertadores de América. Una noche inexplicable para Boca. Una noche inexplicable para Boca. Boca pierde 3-1. Orión acaba de cometer un blooper. Una noche inexplicable para Boca ante un equipo que no hace absolutamente nada por ganar el partido. Queda poco para marcar los 4 goles que Boca necesita. Sin palabras, resignación y tristeza. Sin palabras. Hay incidentes en la platea, hay gente que decide irse y hay gente que no le gusta eso y hay un clima raro ya en la platea de la Bombonera. Recordemos que Boca tiene que marcar 4 goles ahora. Quiero controlarme, ¿no? Quiero controlarme. Viene Benedetto. Estamos muy lejos de la discusión que tenemos a veces, Augusto, ¿eh? Muy lejos. Ahí viene Boca, la tiene Lodeiro. Le va a pegar Lodeiro. Estás Cona. Dale uruguayo. Dale uruguayo. Ahí va el uruguayo. Le tiene que pegar Lodeiro. Para el gol de Boca. Ahí va Lodeiro. Le pegó Lodeiro. No fue gol, tiró Lodeiro, no marcó el gol, Boca perdió la posibilidad que sigue de acercarse en el resultado. Ahí sigue atacando Boca, vamos, con el apoyo de la gente, vamos Pavón. La pelota se va del campo de... Yo no entiendo cómo Tevez no agarró la pelota en un momento como este. Tiene que agarrar, tiene la 10, con todas las diferencias que yo tenía con el anterior 10. Hay que agarrar la pelota y patear en este momento. Déjame decirte de corazón que hay una diferencia abismal entre aquel 10 y este 10. Lo digo yo esto. Hay una diferencia... Vos sos el líder del equipo. Tenés que agarrar, salvo que te quieras ir y no tengas ganas de estar donde estás. Hay una diferencia abismal entre aquel 10 y este 10. Hay una diferencia abismal entre el 10 que está en el palco, el otro 10 y este. Maradona y Román, por lejos, por escándalo, los dos más grandes. Por lejos y por escándalo, los dos más grandes.
Maradona y Román. Lo tiene que echar a Mina, le pegó un pelotazo a Benedetto, lo amonestaron recién en la jugada del penal. Fedorsuk no sabe dónde está la pelota, vuelve todo para atrás. Ahí agarró la pelota Pavón, el Cata Díaz viene a pedirle. Ya está, Cata. Cata, preocupate por marcar, que sos el capitán. La juega para qué sé yo quién es este. Tevez, ahí la tiene Tevez, apareció Tevez. La tocó para Lodeiro. Lodeiro que está en Punta del Este. La picó Lodeiro si se quiere ir al fútbol de Estados Unidos para dejar la camiseta de Boca. ¿Cómo lo vas a poner de titular hoy? Un tipo que prefiere ir a jugar a Estados Unidos antes de jugar en Boca, por la guita, no merece patear un penal, viejo. Un tipo que prefiere un fútbol menor. Es un escándalo la platea, Mirá hacia tu izquierda de la cabina abajo, platea media, están todos a las piñas. Bueno, pero la gente responde y la gente está alentando. No importa lo que se vaya o se quiera ir. La gente de Boca está alentando, pese a esta derrota inesperada, la gente de Boca responde. ¿Cómo les hacía que fueran para adelante? Cuando Boca lo que tenía que era achicar espacio. Tenía que achicar espacios hacia atrás. La famosa teoría de que los equipos se hacen de atrás para adelante. Muy bien. Boca atrás y terminemos de encubrir cosas. Boca atrás tiene una defensa muy floja. Muy bien. Ninguno de los 4 jugadores que juegan en la defensa de Boca están en un nivel superlativo. No está ni en un nivel bueno, que es superlativo. Pero Boca tampoco. ¿Por qué entonces Guillermo pedía a Gómez? Sí, sale 5 palos Gómez. Bueno. Ahí tiene la pelota Pavón. Los jugadores que se van a ir de Boca, ¿quiénes son según vos, Augusto? A ver, tenías la chance. Hicieron todo mal, subestimaron la Copa. Sí, compraron jugadores que ninguno rinde. Quizás este Salvo Zucchi. Zucchi. Gol de Pavón, gol de Boca. 3-2. Sí. Digo, salvo Zucchi, los que se han incorporado, la verdad, ninguno era prioridad, si ninguno te cambiaba la ecuación. Y lo bueno es que lo venimos diciendo cuando jugó con Cerro, con Nacional que no jugaba bien, en este mercado de pases cuando se iban cerrando, lo íbamos charlando los domingos. La verdad, los 5 palos y medio por Benedetto, nadie los entiende, salvo que... ¿Cuánto pagó Boca por Benedetto? 5 palos y medio. Sí, el tema, la diferencia que tiene Boca... No son los representantes, muchachos, hay que ser claros. No, está bien, ¿sí? pero el tema de Benedetto fue porque Boca lo paga en comodísimas cuotas. Yo no lo No vi. tantas cómodas, Está bien, tres nada más. bueno, no importa. Lo que quiero decir es, yo cuando digo, y lo dije acá, Rafael Moura, traigan suplente, muchachos, traigan un suplente, un grandote. Rafael Moura juega en Figueirense, vale para Boca 2 mangos. Traigan un marcador de punta que si se lastima el que está, puede jugar ese, aunque no sea Gardel, aunque no sea el mejor marcador, aunque no sea Negro Ibarra. Yo hablé con un dirigente y le dije, tienen que saber comprar suplentes. La cláusula de rescisión de Guanchope Ávila era de $5 millones. Bueno, pero todo es en el momento. Está bien, pero Boca pagó $5 millones por Benedetto. El problema de Boca no está arriba, está Por un atrás. jugador que a Guillermo, la verdad, tampoco le servía, ¿sí? Alter. Sí. Señores, No me hagas contestar, no me hagas. Me echo. es una noche muy triste para todos los que somos hinchas de Boca. Acaba de quedar eliminado Boca de la Copa Libertadores de América. Una noche muy, pero muy triste para todos los que desde el día que nacimos, desde el vientre de la vieja, somos verdadera y auténticamente hinchas de Boca. Presentó el relato del ingeniero Daniel Moyo, Musimundo. Los jugadores de Boca en el centro del campo saludan, la gente aplaude, la gente sigue gritando, se va retirando el equipo de Boca, vienen caminando lentamente hasta la zona de vestuario, los mellizos que salieron adelante, cabizbajos, caminando. Así va a abrir Boca la defensa ecuatoriana. Ahí la pelota que vuela por los cielos de la bomba, empezó a llover de vuelta, querido Augusto. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Señores, hay gol de ellos, la puta madre, no. Me van a enfermar. Señores, acaba de regalar Boca en esta jugada, gol de ellos, por Dios.
¿Cómo puede ser, por el amor de Dios, que acaba de llegar el gol de Independiente del Valle? Se me escumete la cocha. ¿Cómo puede ser que nos estamos quedando afuera de la Copa Libertadores de América? Otra cagada defensiva de Boca y nos vacunan de vuelta. Otra más. Por Dios. Bendito Dios. Bueno, ahora hay que marcar 3 goles para poder pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Nada está perdido, somos Boca, carajo. Pero digamos y comentamos de los groseros errores defensivos, Rosito. 2 cabezazos. Le llegó al jugador y bueno, marcaron un tanto inexplicable. Le cabecean al Cata Díaz adelante y Jara no llega nunca, ¿no? Ya no habrá penales en la noche. Siempre por el lado de Jara. Lo venimos repitiendo desde hace cuánto, que Jara hace agua. Siempre por el lado de Jara. Todos los goles a Boca se lo hacen por ese lado. Ya no habrá penales, ¿eh? Ya no hay penales en la noche. Ahí va Lodeiro. Lodeiro que va a meter el centro, mete el centro Lodeiro, la pelota que cae en el punto del penal. Falla Tevez. ¿Sabes que se me fueron las ganas de relatar, che? Ahí la viene buscando Orión. Orión que se equivocó. Orión acaba de regalar la final. Orión acaba de regalar la Copa Libertadores de América. Una noche inexplicable para Boca. La gana de estar donde estás. Hay una diferencia abismal entre aquel 10 y este 10. Hay una diferencia abismal entre el 10 que está en el palco, el otro 10 y este. Maradona y Román, por lejos, por escándalo, los dos más grandes. Por lejos y por escándalo, los dos más grandes, ¿eh? Maradona y Román. Lo tiene que echar a Mina, le pegó un pelotazo a Benedetto, lo amonestaron recién en la jugada del penal. Fedorzuk no sabe dónde está la pelota, vuelve todo para atrás. Ahí agarró la pelota Pavón, el Cata Díaz viene a pedirle. Ya está, patata. Cata, preocupate por marcar, sos que sos el capitán. La juega para qué sé yo quién es este. Tevez, ahí la tiene Tevez, apareció Tevez. La tocó para Lodeiro. Lodeiro que está en Punta del Este. La picó Lodeiro si se quiere ir al fútbol de Estados Unidos para dejar la camiseta de Boca. ¿Cómo lo vas a poner de titular hoy? Un tipo que prefiere ir a jugar a Estados Unidos antes de jugar en Boca, por la guita, no merece patear un penal, viejo. Un tipo que prefiere un fútbol menor. Es un escándalo la platea, Mirá hacia tu izquierda desde la cabina abajo, platea media, están todos a las piñas. Bueno, pero la gente responde y la gente está alentando. No importa lo que se vaya o se quiera ir. La gente de Boca está alentando, pese a esta derrota inesperada, la gente de Boca responde. ¿Cómo les hacía que fueran para adelante? Cuando Boca lo que tenía que era achicar espacio. Tenía que achicar espacios hacia atrás. La famosa teoría de que los equipos se hacen de atrás para adelante. Muy bien. Boca atrás y terminemos de encubrir cosas. Boca atrás tiene una defensa muy floja. Muy bien. Ninguno de los 4 jugadores que juegan en la defensa de Boca están en un nivel superlativo. No está ni en un nivel bueno, que es superlativo. Pero Boca tampoco. ¿Por qué entonces Guillermo pedía a Gómez? Sí, sale 5 palos Gómez. Bueno. Ahí tiene la pelota Pavón. Los jugadores que se van a ir de Boca, ¿quiénes son según vos, Augusto? A ver, tenías la chance. Hicieron todo mal, subestimaron la Copa. Sí, compraron jugadores que ninguno rinde. Quizás este Salvo Coqui. Zucchi. Gol de Pavón, gol de Boca. 3-2. Sí. Digo, Y Boca no llegó ni siquiera mínimamente a ponerse nervioso. Independiente hace agua en el fondo. Boca lo aprovecha. Cristian Pavón adentro. Ahí va, amonestó al de Boca. el primero en Boca Pavón, segunda tarjeta, atención. Si Boca se clasifica, corre riesgo para la final revancha. No es Pavón, ¿eh? No es Pavón, ¿eh? Es Zucchi. Es Zucchi, no es Pavón. Zucchi entonces, primera amarilla. Bien. Goles más. Hay que estar muy atentos.
En una jugada así parecida el otro día Grillo me cortó un contraataque a mí. Espera que se vienen ellos, para que se vienen ellos. Orión acaba de salvarlo a Boca. Orión acaba, cómo se distrae Boca en el fondo, por Dios. Siempre por el mismo lado, siempre por el lado de Jara. Constantemente y en todos los partidos le ganan la espalda a Jara. El centro que va a venir desde la izquierda. Boca se está quedando. Llamativamente Boca se queda, sacala. No, me van a enfermar. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Estamos diciendo la reputa madre que Boca se está quedando. Estábamos diciendo que Boca se está quedando. Me van a enfermar. Decíamos que Boca se está quedando. Ah, no. No tienen paz, che. No tienen paz. Lo veníamos viendo, Boca se está quedando. No tienen paz. Llámalo a mi doctor. Llámalo a Bubi. Llámalo al doctor Maciota. Llámalo ya mismo a Bubi. ¡Bubi! ¡Bubi, vení urgente que Boca se está quedando! ¿Qué lo parió, che? Empataron. 1-1. El gol lo hizo José Angulo, me parece, qué sé yo. No, Mina lo hizo, Mina. O Cabecedo, qué sé yo quién lo hizo. Boca regaló un gol, Boca regaló un córner, lo decíamos, lo dijo Daniel, lo dijo Marcelo, la había sacado Orión, Boca distraído en el fondo. Boca va bien, Dani. Boca va para afuera, Boca va por Pavón, Boca va por Fabra. Hacia Jara, hay mucha agua en el campo de juego, ¿eh? La tiene Jara, encaró Jara que deja a 12 en el camino por el sector, la agarró Pavón, queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, el centro de Pavón para Tevez, no puede parar con Starzuki, tampoco pudo Tevez, la controla Fabra, Boca lo tiene mirando, lo está arrinconando, la agarró Tevez, el Oveiro, dale play, Lobeiro, metete en el partido, después pensás en Estados Unidos, la controla Fabra que lo tiene, Queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, queremos el gol de Pavón, y el gol de Pavón llegó, carajo, y el gol de Pavón llegó, carajo, rapidito, casi una eyaculación precoz, rapidito, Pavón, para que todos cantemos, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, un gol de Boca lo hizo Pavón, rapidito, Pavón le rompió a Angulo, la defensa de Independiente del Valle, el gol lo hizo Pavón, Boca con Pavón, Boca andás derecho con Pavón, Boca andás 1, Independiente del Valle 0, apareció Pavón y ¡adentro! Llegó el gol temprano que necesitábamos, lo hizo Pavón, gana Boca 0. Una noche inexplicable para Boca. Boca pierde 3-1. Orión acaba de cometer un blooper. Una noche inexplicable para Boca ante un equipo que no hace absolutamente nada por ganar el partido. Queda poco para marcar los 4 goles que Boca necesita. Sin palabras, resignación y tristeza, sin palabras. Hay incidentes en la platea, hay gente que decide irse y hay gente que no le gusta esto.
y hay un clima raro ya en la platea de la Bombonera. Recordemos que Boca tiene que marcar 4 goles ahora. Quiero controlarme, ¿no? Quiero controlarme. Viene Benedetto. Estamos muy lejos de la discusión que tenemos a veces, Augusto, ¿eh? Muy lejos. Ahí viene Boca, la tiene Lodeiro. Le va a pegar Lodeiro. Está Ascona. Dale uruguayo. Dale uruguayo. Ahí va el uruguayo. Le tiene que pegar Lodeiro. Para el gol de Boca. Ahí va Lodeiro. Le pegó Lodeiro. No. No fue gol, tiró Lodeiro, no marcó el gol, Boca perdió la posibilidad que sea de acercarse en el resultado. Ahí sigue atacando Boca, vamos, con el apoyo de la gente, vamos Pavón. La pelota se va del campo de... Yo no entiendo cómo Tevez no agarró la pelota en un momento como este. Tiene que agarrar, tiene la 10, con todas las diferencias que yo tenía con el anterior 10. Hay que agarrar la pelota y patear en este momento. Déjame decirte de corazón que hay una diferencia abismal entre aquel 10 y este 10. Lo digo yo esto. Hay una diferencia